Extraterrestres del sistema estelar Sirio. Sirio no define a una raza extraterrestre en específico. Cuando se habla de extraterrestres de Sirio, nos referimos a seres pertenecientes al sistema estelar conocido como Sirio, el cual alberga muchas razas y formas de vida, entre ellas seres con cuerpo físico y seres etéricos. Entre la gran variedad de seres que habitan Sirio se encuentran humanoides, reptiles, felinos y especies acuáticas. Si bien los habitantes de Sirio A pueden considerarse benévolos hacia los seres humanos, los seres habitantes de Sirio B, en su mayoría no tienen buenas intenciones con las otras criaturas del cosmos. Los extraterrestres de Sirio son descendientes de los lirianos, raza humanoide primigenia que fue víctima del Imperio Draconiano. La historia del cosmos explica cómo los reptilianos se valieron del espíritu pacífico de los lirianos y lograron someterlos y dominarlos hasta esclavizarlos, utilizándolos incluso para reproducirse sexualmente o como fuente de alimento. Los draconianos destruyeron los planetas Vila, Teca, Merc, Abion y Avalon. Esto llevó a los lirianos a desplazarse por la galaxia en busca de nuevos lugares donde vivir. Así pues, la gran mayoría terminó en los sistemas estelares de Andrómeda, las Pléyades, Sirio y Orión. Constelación Can Mayor. El hogar de los seres extraterrestres de Sirio. Los seres extraterrestres de Sirio provienen de la constelación de Can Mayor y se encuentran próximos a la estrella de Sirio A, que es la más brillante del firmamento y se puede ver a simple vista desde la Tierra. Esta estrella se encuentra a 8.5 años luz de la Tierra, es más grande que nuestro Sol y emite una luz de color blanco azulado. Por su parte Sirio B es el hogar de diferentes tipologías extraterrestres como seres acuáticos y reptiles. Sirio B es de tamaño similar al planeta Tierra y no es visible sin la utilización de equipos especiales de observación. El pueblo Dogon y su contacto con extraterrestres de Sirio. Los Dogon son un grupo étnico al sudoeste de la curva del río Níger en Mali, África Occidental. Son muy famosos por sus tradiciones culturales y religiosas y también por su amplio conocimiento del sistema estelar de Sirio. Esta tribu desde hace milenios tenía conocimientos en astronomía avanzada, aun cuando carecían de los medios tecnológicos para ello. Los Dogon conocían desde hace miles de años sobre la existencia de los anillos de Saturno y de la estrella de Sirio B, cuya existencia no había sido confirmada sino hasta 1970. Esta etnia sabía todo lo relacionado con los 4 satélites de Júpiter antes de Galileo. E incluso tenían conocimiento de la existencia de una estrella aún más difícil de observar, la estrella Sirio C, apenas descubierta en 1995. La tradición de los Dogon explica cómo sus ancestros recibieron la visita de los dioses Nommo, seres humanoides de características anfibias que llegaron hasta ellos a bordo de barcos voladores. Estos seres anfibios eran considerados como los dioses del agua y proveedores de la lluvia. Los Nommo han encarnado en cetáceos y delfines en este mundo 3D, se consideran benevolentes y su misión es mantener la biodiversidad de los mares. ¿Cómo son los extraterrestres de Sirio? Tal como lo hemos mencionado, en este sistema estelar conviven muchas formas de vida, entre ellos, los sirianos de aspecto humanoide. El aspecto de cada uno de estos seres varía de acuerdo a su planeta de procedencia. En términos generales los extraterrestres de Sirio son de piel oscura, cabellos negros y ojos color café. Existen variaciones con relación al tono de piel, por lo que puede llegar a ser de color cobrizo, blanco o azulado. Incluso muchos de ellos pueden pasar desapercibidos por sus rasgos humanos de tipología egipcia, pero de piel blanca y ojos azules. El contactado Alex Collier describe a los humanoides de Sirio A como los Katai. Estos son seres de aproximadamente 1,80 metros de estatura y de piel blanca o azulada. Por otro lado, los humanoides de Sirio B tienen piel color beige, gris o negra. En Sirio B existen también seres de aspecto reptil y los gnomos, criaturas acuáticas. Los extraterrestres de Sirio son espiritualmente muy avanzados,
Pertenecen a la cuarta y sexta dimensión y tienen un cerebro más desarrollado que los seres humanos. Una de sus características morfológicas más emblemática es la presencia de un lóbulo cerebral por encima del lóbulo frontal parecido al de los cetáceos marinos. Los sirianos poseen extraordinarios dotes para la comunicación a través del pensamiento y habilidades telepáticas. La reproducción de los sirianos es a través de las relaciones sexuales y sus genes son anfibios. Ahora bien, la reproducción entendida en términos humanos es solo posible hasta la quinta dimensión, pues de la sexta dimensión en adelante no es necesario el apareamiento entre ellos. Sirianos en la Tierra. Los sirianos fueron invitados en los albores de la humanidad para la creación del Homo sapiens y parte de su ADN forma parte del hombre actual. La misión de esta raza en la Tierra es ayudar al ser humano a elevar la conciencia, mantener el equilibrio de la biodiversidad y contribuir así a la protección del medio ambiente. Así como los sirianos interactuaron con los Dogon, los sumerios, los egipcios y los babilónicos, también tuvieron asentamientos en América e influyeron en la civilización maya transmitiendo conocimientos médicos y astrológicos. Los sirianos pertenecen a la Confederación Galáctica de la Luz y junto a los otros miembros de la Federación están trabajando para lograr la ascensión del planeta Tierra. Es por esta razón que muchos extraterrestres de Sirio han contactado a diferentes seres humanos para guiarlos hacia esta. Sirio y la masonería. Para las logias masónicas, la estrella de Sirio tiene un gran significado en lo que respecta al conocimiento y la trascendencia. Los masones se refieren a ella como la estrella ardiente y su simbología se encuentra presente en obras artísticas con frecuencia. Sirio es la estrella ardiente a la que todo masón aspira a ascender, es considerada la fuente del conocimiento y representa la omnipresencia del Creador. Tal como sucede con otras razas extraterrestres, los seres extraterrestres de Sirio han sostenido contacto con el hombre desde las épocas más remotas, al punto de llegar a ser el eje central de muchas sociedades secretas que conocen muy bien el significado real de Sirio para el cosmos y el planeta Tierra. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.